Pero ahora vamos a una situación aún mucho peor, que Sí, es la de vamos. Haití. Exactamente, Haití. Hoy con María Eugenia les contábamos lo que estaba pasando allí, una situación de caos, de descontrol. Renunció el primer ministro que no podía volver al país, estaba en el exterior, y las pandillas que están dominando la situación. Mauricio, ¿cómo estás? ¿Cómo ¿Cómo estás, les va? Mauricio? ¿Cómo andan? Desabastecimiento de alimentos, hospitales bajo fuego, descontrol en las calles, caos. ¿Qué está pasando exactamente? Invasión de edificios públicos, intento de ingreso por la fuerza al Palacio Presidencial, hospitales, lo más importante, al borde del colapso, el 80% del territorio controlado por bandas armadas, la capital, Puerto Príncipe, según relatos de quienes aún permanecen en el lugar, observadores internacionales que pueden ser miembros de ONG o algunos diplomáticos, prácticamente bajo estado de sitio. ¿Y por qué se dio este recrudecimiento, digamos, de la violencia? Quiero agregar un elemento que me parece importante. Y 3.000 presos que se escaparon hace una semana de las cárceles. 3.800, para ser exactos, que se escaparon en ataques armados de estas pandillas. Tu pregunta es completamente válida, Leo, porque ¿qué es lo que pasó? ¿Por qué cambió esta situación? Hubo, si se quiere, una fecha límite importante que era marcada en el mes de febrero, que es cuando el ahora renunciado primer ministro, ahora ex primer ministro Ariel Henry, tenía que salir del poder. Él hizo un acuerdo con lo que quedaba de la oposición para continuar, y las pandillas armadas, ahí lo vemos en imágenes a este médico, neurólogo de 74 años, que a falta de presidente, porque después del asesinato de Jovenel Moïse en el año 2021, Haití no tiene presidente, no tiene gobierno, no tiene parlamento, no hay elecciones desde el año 2016, y este hombre tomó las riendas del poder, pero la presión de las pandillas termina generando este caos, termina haciéndolo renunciar. No solamente eso, ahora vamos a explicar por qué se va en este momento, pero a tu pregunta, Leo, ¿por qué entendemos que hay un estallido de violencia aún mayor en Haití? Esencialmente porque se cumplió esa fecha en la cual este hombre tenía que salir del poder y marca un hito. La gran pregunta es, ¿por qué las pandillas querrían que salga del poder el primer ministro? Las pandillas a lo que juegan es al caos. Voy a usar la misma palabra que vos, Gaby. Estas pandillas son grupos que viven de la extorsión, que viven de secuestrar a personas para pedir rescate, de la toma de rehenes, que viven de robar los convoys y los camiones que salen con ayuda de los puertos. Tomaron el puerto, de hecho, y la policía logró recuperarlo este fin de semana. Había un gran temor al desabastecimiento completo de Haití por esta toma del puerto en la capital. Estas bandas, que son, repito, bandas paramilitares, bandas de delincuentes paramilitares, están integradas en algunos casos por ex policías. La policía hace lo que puede. Haití es un país que cuando uno llega al lugar se da cuenta de la precariedad más absoluta que uno se pueda imaginar. Y estas bandas, que algunas son muy poderosas, ahí los vemos en algunos casos con armas de asalto, estas bandas muy poderosas tomaron el control del país, de un país que no tiene gobierno, de un país que no tiene fuerzas de seguridad preparadas, de un país que tuvo más de 11 misiones de Naciones Unidas desde el año 1986, cuando volvió, digámoslo así, cuando terminó la dictadura de los Duvalier, que muchos que peinan canas seguramente todavía recordarán, porque fue una dictadura cruenta y muy extendida entre padre e hijo. Estas bandas, entonces, hoy son los actores principales de la vida de los haitianos. Deciden sobre la vida y sobre la muerte de las personas. Bien, hace un tiempo nada más hubo una reunión en Jamaica donde fueron varios países para tratar este tema. ¿Qué involucramiento tiene y cuán vinculante es la comunidad internacional? El peso de la reunión de ayer en Kingston, en Jamaica, fue esencialmente el aporte de alguna ayuda. Ahí vemos al secretario de Estado Antony Blinken a la izquierda, y algunos de los enviados de Canadá, la Unión Europea, por supuesto de la CARICOM, porque esta reunión fue a instancias de la Comunidad de Estados del Caribe. Pero lo más importante, además de alguna ayuda, que es una gota en un mar a esta altura en Haití, alguna ayuda económica, lo más importante fue que quedó claro que, primero, Estados Unidos apoya una suerte de transición a través de una solución colegiada. Segundo, le soltaron la mano al primer ministro, todos los vecinos y Estados Unidos, que tiene un papel importantísimo
en Haití desde hace muchísimo tiempo. Y eso fue parte de las razones de la salida del poder de un hombre que no se quería ir del poder. Todavía hay una misión de la ONU ahí, ¿no? No. Ya se fueron todos. La MINUSTA, en la que participó que Uruguay, quedó como una misión, quedó como una pequeña misión de observación. Bien. La MINUSTA termina en el año 2017, comienza en el año 2004, Uruguay formó parte, y fue una misión que a mí me tocó ir a Haití durante parte de la gestión de la MINUSTA, que era una misión de estabilización en la que había soldados de Egipto, de Nepal, de Uruguay, de Brasil, cada uno con diferentes funciones, que de alguna manera durante ese tiempo encaminó cierta estabilidad en Haití y permitió que el país empezara a pensar en algún tipo de encarrilamiento. La verdad es que después de que sale la MINUSTA, Haití entra en una situación de declive de la situación de seguridad. Y yo les quiero contar a ustedes y a quienes nos miran en casa que Haití es un país donde este fenómeno pandillero del cual nosotros a veces hablamos en otros países es bastante distinto, porque se forma a partir de bandas paramilitares armadas precisamente durante la dictadura de los Duvalier. Está enquistado en lo que es yo no diría la cultura, diría casi que la vida de los haitianos. Los famosos tontón macut, como se llamaban en esa época, las bandas paramilitares que aterrorizaban a los haitianos durante la dictadura de los Duvalier. Entonces, estas bandas son la prolongación de un fenómeno que tiene décadas de existencia en Haití. Es muy común caminar por las calles de Haití y ver a individuos armados que forman parte de estos grupos, que hoy esencialmente viven de lo que les contaba y, por supuesto, de algo que es esencial para entender por qué Haití está como está, que es la custodia del tránsito de la droga que se trafica. Haití, por su posición geográfica, es un país, tenemos un mapa para mostrarles, si lo quieren poner en pantalla, comparte la isla de La Española con República Dominicana. En parte por eso... En el Caribe. En el Caribe, en parte por eso, por su situación geográfica, está como está. Es un país continuamente azotado por desastres climáticos, por terremotos. El único país que recibe los problemas fronterizos, obviamente, es República Dominicana. Hoy es un país prácticamente cerrado. El aeropuerto no funciona y las fronteras con República Dominicana funcionan realmente apenas. Vamos a hablar en otro momento, Mauricio, que nos queda pendiente de esta... ¿Cómo podría decirse? Este ofrecimiento de Bukele, de que él puede arreglar las cosas en Haití. Bueno, cuando descubramos qué quiso decir con arreglar las cosas en Haití, capaz que podemos incorporarlo. Hasta el momento aparece como una profundización de ese mensaje de que él puede con las pandillas. Son pandillas bastante diferentes las haitianas. Ahí tenemos el tuit que publicó en inglés el presidente de Bukele, lo tenemos en pantalla. Lo cierto es que el origen de las pandillas es completamente diferente en América Central y en el caso haitiano. Un gusto recibirte. Gracias, Mauricio.